¿Quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos y digámoslo juntos. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por quién? Es el Señor hablando, que incluye la Trinidad y también incluye los ejércitos del cielo. Dice Isaías, después oí la voz del Señor. ¿Has escuchado la voz del Señor? Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que cuando Isaías dice, envíame a mí, si has escuchado la voz del Señor, dices, heme aquí, envíame a mí. Y es lo que el Señor ha demandado a cada uno de los elegidos. ¿Quién irá por nosotros? Y contestamos, aquí estamos, envíame a mí, voluntarios. Cuando decimos esto, tal vez no sabría Isaías a qué estaba destinado. Y que iba a ser cortado en dos. Y esta iba a ser su recompensa. Y una recompensa iba a ser cortado en dos. Tuvo una larga vida Isaías. Tal vez un ministerio de 50 años. Y la Biblia dice que a través de gran tribulación entraremos en el reino. Hay unos que dicen, no necesitamos sufrir, Jesucristo ya hizo el sufrimiento. No es así. Déjame darte la noticia, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que habrá gran tribulación para entrar en el reino. Esto lo dice en el libro de los Hechos. Dice, Dios honrará a aquellos que guardan hasta que duele. Y esto no cambia en Salmos 15:4. Envíame a mí, dijo Isaías, estás haciendo una promesa, un juramento. Y aunque no lo hagas. Así que la palabra de Dios es exitosa, aún en corazones duros. Y así podemos preguntar, ¿Isaías fue un fallo? No. Si Dios te honra, tendrá éxito y habrá honor. Y de acuerdo a Isaías, fue llamado para hablarles a ojos ciegos y a corazones duros. Y endureció corazones. Y esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo. Y nunca regresa la palabra de Dios vacía. Y va a conseguir su propósito. Ya sea suavizando el corazón o endureciendo el corazón, pero el 100% el trabajo será exitoso. Así que el ministerio de Isaías fue exitoso aún, aunque fue cortado en dos por este rey inconverso, porque la palabra de Dios es siempre un éxito. Ahora, la palabra de Dios enseña que Dios requiere sangre. Cuando se me dijo por algunos teólogos que estamos apuntados, los cristianos están apuntados a las aflicciones y pasar por gran tribulación. Alguien dijo, bueno, yo no me apunté para eso. Algún pastor dijo esto. Yo no vi esto en el contrato. Y tal vez no vio lo que está escrito en el contrato porque está en toda la Biblia. Y es por lo cual firmó Isaías y por eso dijo, heme aquí, envíame a mí. Es lo que los apóstoles también hicieron. Todos fueron que ser martirizados, excepto por Juan.
Pero Dios requiere la sangre. Y la Biblia lo enseña. ¿Por qué? Porque para comprar el mundo, esa paga del pecado es muerte. Sí que Dios requiere derramamiento de sangre. Porque el reino ha sido dado a aquellos que están en Cristo, de acuerdo a Daniel. Y será dado el reino a aquellos del Alto Poderoso. Así que, por lo tanto, cuando estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, Jesucristo dice, el sirviente no es mejor que el maestro. Y si el maestro sufre, el sirviente también lo hace. Si estás en el cuerpo de Cristo espiritualmente, en Cristo, habrá sufrimiento. ¿Te acuerdas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí que hay perseguimiento de Jesús y entramos en Cristo y entramos en el sufrimiento. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Me considero afortunado en las aflicciones de Cristo. ¿Lo has escuchado? ¿Cuántos los han escuchado? Me siento orgulloso, me siento en gozo, dice Pablo, en las aflicciones de Cristo. ¿Y qué falta en esas aflicciones? Hay que añadir esos sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Lo que dice. En otro lado dice, estoy listo para ser derramado como bebida de ofrecimiento. Entonces recuerda que está sufriendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:24. Entonces, en 2 Corintios se enumera todos los sufrimientos, que enumera que Pablo era un gran apóstol y verdadero. Y cualquiera que quiera seguir a Cristo deberá sufrir persecución. Dios requiere derramamiento de sangre. Ahora, escúchame y vamos a explicarlo. Dios requiere un cierto número de mártires antes que el mundo pueda llegar a una libertad de religión. Y déjame darte algunos ejemplos de cómo esto sucedió en la historia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, el apóstol Juan tiene una visión. Y una gran verdad se da en esta visión. Dice, vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, la sangre de los mártires. Pablo había sido puesto en ese derramamiento. Hay sangre que ha sido ofrecida a Dios por el testimonio de su palabra. Y el ejemplo es este. La sangre es derramada en el altar y baja debajo del altar. Y dice Juan, vi debajo del altar las almas. Y alma significa seres. O en el griego o en el hebreo. Seres de los que habían sido muertos por palabra de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O en otras palabras, por confesar a Cristo ante los hombres. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y entonces se le dieron vestiduras blancas.
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser, ¿qué? Muertos como ellos. Así que Dios requiere un cierto número que solamente Dios sabe cuál es ese número de mártires antes de que la libertad llegara, antes de que el diablo fuera derrotado. Participamos en las aflicciones de los mártires y es poderosa, porque la cosa más poderosa en este mundo es la sangre de los mártires. Más poderosa que bombas nucleares. ¿Sabes por qué? Porque cambia la historia. Y la sangre de los mártires conquistó Roma, porque hubo 10 persecuciones antes del año 300, durante 10 emperadores, y la última persecución duró 10 años y fue la peor de todas. Cada emperador que cambiaba, había un paz por un tiempo y había persecución una vez más, 10 veces consecutivas antes del 313 antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y sabes cuándo esto sucedió? ¿Sabes qué pasa? Fue derrotado Roma. ¿Qué pasó? Los emperadores. El emperador Constantino fue convertido. Y hubo un edicto de toleración en el 313. Y los cristianos no más perseguidos como antes. Y eso es lo que la sangre hizo. Su sangre, cuando ese número de sangre fue completado, la libertad llegó. ¿Ves el poder? ¿Ves la manera que trabaja Dios? Y eso es lo que Dios ha trabajado en la historia más de una vez. Te voy a dar más ejemplos. Porque por 70 años en este edicto de tolerancia, y de hecho fue más lejos en el Imperio Romano, porque se adoptó cristianismo como un estado de la iglesia. Entonces, un estado convirtiéndose por la sangre de los mártires. ¿No es esto impresionante? Porque no fue por fuerza, sino por la palabra de sus testimonios, por la sangre del Cordero, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es lo que se requiere de cualquier creyente, voluntarios para morir por Cristo, y si no lo hacemos realmente no hay un verdadero cristianismo. Porque también requirió mártires para traer la reforma en Inglaterra. He estado leyendo esta historia por Davigné. Y la Biblia en inglés estaba en contra de la ley antes de la reforma. En los 1500, antes de que Lutero llegara en escena, no había Biblias en Inglaterra y era en contra de la ley leer una o vender una o tener estudios bíblicos con Biblias en inglés. En contra de la ley, no estaba permitido en Inglaterra. Pero entonces llegó un escolástico. Su nombre, Thomas Bilney, de Cambridge. Un doctor de la Universidad de Cambridge, Thomas Bilney. Y él podía leer en latín, en griego. Y había tanta preocupación en su alma. Y yo sé que ya te lo dije varias veces, pero la única iglesia en ese entonces era la iglesia romana católica. Así que se preocupó acerca de su alma y llegó a convicción de pecado. Y se llegó a enterar de que no puede ser salvo por obras.
sí que trata y trata de tener paz y de vencer el pecado, y se trata de la esclavitud del pecado. Y sabía que no podía obedecer a Dios, hizo todo. Llegó a un sacerdote y después de confesar sus pecados, el sacerdote le prescribió ayuno, pero no trajo nada bueno. Trató de orar todas las noches, noches tras noches, los mismos resultados. Trataba de trabajar su salvación, pagar las misas, indulgencias, y realmente le costó dinero, pero aún sin encontrar la paz, sin encontrar salvación. No hay ningún mérito para conseguir esa paz del alma. Puedes tratar y tratar. Y finalmente abrió su Biblia y leyó. Y aún no había Biblia en inglés. Y tuvo que leerlo en latín. Y decía, de los cuales yo soy el primero, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15, y dijo, todas mis buenas obras son destruidas y destruye en vez de salvar. Y ahí fue transformado al saber y al conocer, perdón, que es algo que es regalado por Dios. Y trajo gracia, trajo paz para vencer el pecado después de ser un regenerado. ¿Sabes que este fue el padre de los reformadores en Inglaterra, Thomas Bilney? Después llegó a un obispo donde este obispo estaba en contra de la Biblia en inglés, estaba en contra de predicar que solamente Cristo puede salvarte. Dice, son las buenas obras, tienes que trabajar tu salvación. Su nombre. Y no solamente se confiesa delante de este obispo, sino que este obispo también se convierte. Y se convierte en el predicador del rey. Este humilde Thomas Bilney, físicamente muy débil, pero gran predicador. Y esta confesión de Bilney convirtió a este obispo. Esto sabía Bilney que podía costarle su vida, porque era en contra de la ley. Era en contra de la ley tener una Biblia en inglés, estaba en contra de la ley decir que era solamente Cristo quien te puede salvar. Estaba en contra de la ley predicar lo que la iglesia ya estaba proclamando, transustanciación, indulgencias, porque no solamente tienes que creer, sino tienes que dar buenas obras para hacer méritos de salvación. Y eso es lo que se enseña. Y estos hombres que tienen la revelación de que la salvación es un regalo de Dios y es gratis, y una vez que eres regenerado, crees y te arrepientes. Y cuando tuvo esta revelación, estos otros hombres enseñando que es salvación por obras, lo quieren matar. Y quieren matar a cada uno de estos reformados. Y créeme, los asesinaron. Y el cardenal llegó a ser más fuerte que el rey y arrestó a Bilney por predicar el evangelio en iglesias católicas. Estaba ordenado y predicaba. Así que lo arrestan y lo hacen forzar, tomar un juramento de que no predicara más y que no predicara las doctrinas de Martín Lutero. Y fue llevado hasta el púlpito y fue llevado, arrestado y encarcelado. Fue forzado a firmar un documento diciendo que no iba a predicar más.
Y te acuerdas cómo Pedro también negó su fe 3 veces. Así que Bilney lo hizo y también falló. Pero después de estar un año en prisión, aun cuando había firmado este documento, fue liberado en el 1529 y fue de regreso a Cambridge. Y como Pedro, fue traído remordimiento por su apostasía. Después de 2 años, determinado a predicar una vez más lo que estaba en su corazón, la verdad. Así que, ¿sabes qué hizo? Predicando en los campos, al aire abierto, y arrestado una vez más, y sabía lo que iba a venir. Arrestado y sentenciado a ser quemado en la hoguera. Y al esperar al ser quemado, uno de sus amigos dijo: mañana la flama te hará sentir que es miedo, pero el Espíritu de Dios te enfriará y será un refrescante eterno. Uno de sus amigos dijo esto. Así que pensó en esta declaración y puso su dedo en la flama y lo dejó por un rato. Y mientras sus dedos, dice, siento que el calor quema. Pero aún cuando consumía su carne no lo sentía. Por eso quita sus dedos y después cita Isaías 43:2: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Después de esto fue quemado vivo. Davigné dice: una revolución grande y extraña tomó lugar en las mentes de los hombres, porque la gente empezó a hablar Bilney y hablar de las virtudes que tuvo, y los obispos católicos responsables, inclusive responsables, dijeron: temo, así como Caín temió de su asesinato a Abel. Así que este obispo católico arrestó a Richard Biffle por importar Biblias en inglés. Ese era su crimen. Y también, quemado en la hoguera, uno de los lados del fuego consumió su brazo. Y murió este hombre después de 45 minutos de tortura. Pero esto es lo que tomó a Inglaterra ser separada de Roma debajo de Enrique VIII. Tomó la sangre de estos mártires. Ahora, para tomar una Biblia en inglés era todo un objetivo de los reformados. Tener la Biblia permitida. Le tomó la muerte a William Tyndale, otro escolástico de la Universidad de Cambridge, porque hablaba 7 idiomas este hombre, sabía latín, griego, hebreo, y su visión era traducir la Biblia al inglés. Así que escapó porque estaba debajo de la persecución en Inglaterra, fue a Holanda y fue escondido porque estaba perseguido por espías y tradujo la Biblia al inglés. Y ahora estos hombres entrando las Biblias en Inglaterra.
Bueno, Enrique VIII mandó espías pretendiendo que fuera un amigo, yendo a William Tyndale, distribuyendo iglesias. Un espía, y le dijo a los oficiales dónde estaba escondido. Lo arrestaron. William Tyndale. Lo colgaron porque ya no estaba en Inglaterra. Y después lo quemaron. Pero después y aún antes de ser ejecutados, hizo esta declaración: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y después de esto, después de su muerte, el rey de Inglaterra hizo la Biblia en inglés legal. Si estaba dentro de la iglesia, no quería todavía que leyeran la Biblia fuera, pero permitió que la Biblia estuviera dentro de las iglesias. Tomó 100 años después, y era su oración mientras estaba siendo sacrificado y siendo un ofrecimiento. ¿Puedes decir aleluya? Entonces, para tomar una Biblia en inglés en una iglesia, esto es lo que se requirió. Y entonces podemos decir que todavía no hay libertad de religión, pero lo que tomó una libertad total pasó 28 años después de que Tyndale fuera ejecutado. Y se llamó los 28 años de asesinatos entre 1660 y 1688. En estos 28 años hubo un diferente rey. Primero Carlos, después James. Y durante estos 28 años, 18,000 escoceses sufrieron por su fe en este periodo oscuro en la historia de los escoceses. Y aquellos que no fueron ejecutados fueron encarcelados o vendidos como esclavos en colonias en Australia y América. Muchos de ellos esclavos. 400 pastores muertos. Al año 1688 perdieron sus casas, perdieron sus púlpitos, diciendo: no es el rey de Escocia, sino Cristo es el rey. Y pusieron esta ley: muerte para los que declararan y predicaran esto. Y lo hicieron de todos modos. Así que por 28 años, 400 pastores muertos, asesinados, o vendidos, arrestados o en exilio. Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final después de estos 28 años? Se llama la Revolución Gloriosa. ¿Has escuchado de ella? Que tomó en 1688 en el Parlamento en Inglaterra, donde se cansaron de estos líderes e invitaron a William y a María ser reyes para reemplazar al rey James II. Y esto lo hizo esa sangre, la sangre de los mártires trajo esta revolución gloriosa, y entonces trajo libertad total. ¿Me crees? ¿Lo puedes ver? La sangre de los mártires y cómo Dios requiere esto. Requiere estos sacrificios y son aceptados por Dios. Aleluya. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y ahora la libertad está amenazada una vez más. Satanás está sacudido y enojado y determinado ir atrás y cancelar la libertad de religión. Pero ahora hay más mártires como nunca. Recientemente
900 iglesias han sido quemadas en Nigeria por musulmanes. En China se están derramando sangre y se están tumbando iglesias y arrestando cristianos. Pero por esto está creciendo el cristianismo como nunca. Y habrá semilla que traerá más fruto. Y el diablo sabe de esto. La libertad, por ejemplo, se ha acabado en Canadá. Acaban de pasar una ley en abril 28 en el Senado canadiense. Esta ley C-250, votada. Y al pasar esta legislación, el Parlamento canadiense añadió una orientación sexual criminalizando al hablar esto como un discurso de odio. Ahora, la Biblia puede ser considerada como literatura criminalizada porque habla de odio. Y cristianos que enseñen que la homosexualidad es vergonzoso y es pecaminoso, pueden enfrentar cargos criminales. Los liberales ya no son liberales, no. Va a haber ataque a conservadores en universidades, físicamente, ataques a cristianos, aquellos que tengan su gorra con el logo del presidente actual. Jordan Peterson, un humanista en Canadá, un doctor, y dijo que no me someteré a esa ley. Aunque me encarcelaren, no comeré. Y le creo. Gente que se ha levantado diciendo esto está mal y esto está en contra de la libertad. Y así es. Pero ¿qué harán los cristianos? Cuando traté de juntar a pastores jurando que nunca casaríamos a parejas homosexuales independientemente de lo que la ley dijera, no importa que seamos acusados. Muchos firmaron. Y decían, no queremos enojar a la sociedad. No queremos agraviar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la lista en la Biblia de aquellos que tendrán parte en el lago de fuego? ¿Cuál es el primer lugar en esa lista? Cobardes. Cobardes. Jesucristo dijo, cualquiera que se avergonzare de confesar mi nombre, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y para ser un cobarde se requiere incredulidad, ¿verdad? Es temer más al hombre que a Dios. Y el último en esa lista es mentirosos, todos mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. Sí que tenemos que tomar nuestra parte y levantar la verdad. ¿Quién irá por nosotros? Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora, yo sé que ahora no existe ser quemado en la hoguera, no en los Estados Unidos. Pero puedo escuchar cristianos diciendo, no me importa ser quemado. No me importa ser quemado, pero quiero ser de agrado para el mundo. Mira, esto está peor. Amén.
Cuando somos cobardes por esa razón, quiere decir que no estás voluntario para ser muerto por Cristo. Entonces, ¿estás dispuesto? ¿Quién irá por nosotros? O dirás, puedo perder clientes si testifico, puedo perder clientes si declaro la verdad. Hazlo. Perderemos nuestras ventajas en cuestión de impuestos como iglesia. Los haremos enojar. Necesitamos calmarnos. Pero sabes que esto es negar a Cristo. Dice, si me niegas ante los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre. Necesitamos ver nuestros corazones y escuchar la historia donde llegaron estos hombres malos con armas a las iglesias y dijeron, aquellos que quieran morir por Cristo, quédense en sus asientos, todos los demás salgan. No me acuerdo, no sabría decirte cuántos saldrían, cuántos se quedarían. Nada más por el testimonio. Pero vencieron al diablo por su testimonio, por la sangre del Cordero, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Jesucristo demanda el 100% hasta la muerte y no tomará nada menos que eso. ¿Esto es Ron Smith predicando o es la Biblia? ¿Es la Biblia? Jesucristo no tuvo estas demandas y todavía las tiene. Y Dios honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.